Now if you put a lot of sugar in your coffee, stir until it's sweet as it can be. You look down deep near the First, we'll observe the effect of changing the concentration on the equilibrium. The equilibrium that we'll study is one of dichromate in equilibrium with chromate ions. Dichromate is orange in solution, while chromate is yellow. We'll observe the effect that adding HCl and adding OH- will have on the system. Dynamic equilibrium, dynamic equilibrium. When the rates of two opposing reactions are the same, dynamic equilibrium. So let's get back to that coffee cup. Nothing's going on, but wait. At the surface of the sugar, molecules dissolve and recrystallize at the same rate. In the first example, we added H+, which increased the concentration of the H+ ions in the equilibrium. This stress caused the equilibrium to shift left. Next, we added OH-, which reacted with the H+ and lowered the concentration of the H+, causing the equilibrium to shift to the right. Next, we will try to determine if an equilibrium is exothermic or endothermic. The equilibrium we'll study is the equilibrium N2O4 in equilibrium with NO2. N2O4 is colorless, while NO2 is brown. We'll observe this equilibrium at 3 different temperatures: at a high temperature, at room temperature, and at a low temperature. Now Le Chatelet had a principle, and I don't mean the head of his school. He observed chemical reaction. As observed by the increased intensity of the brown, increasing the temperature shifted the equilibrium to the right. This means that heat is a reactant, and the equilibrium was shifting to the right in order to use up the excess heat. This was confirmed by the decrease in temperature when the equilibrium shifted left, trying to replace the heat that was lost. Therefore, the reaction is endothermic, and the delta H is greater than 0. Dynamic equilibrium, when the rates of two opposing reactions are the same. Dynamic equilibrium. Buenos días, everybody. Profe. Hola. Buenos días, profesor. A ver, somos 14 todavía recién. 4 minutos tarde. Buenos días, profesor. Ya, vamos a ver. ¿Se entendió algo el video? Porque es en English. Pero decía que equilibrio, ¿no? Dynamic equilibrium, dice. O sea, equilibrio dinámico. Y hay 2 experimentos que hizo esa señorita que en uno añadía ácido, o sea, hidrógenos, y el color pasaba de amarillo a anaranjado, ¿no? Y cuando añadía hidróxidos, pasaba lo contrario, el anaranjado pasaba a amarillo. Y acá en esto tenía unos bulbos donde tenía gas, un gas N2 o 4, y bueno, está en equilibrio con el mismo que reacciona y se descompone en NO2, pero uno tiene un color y el otro tiene otro color. Depende de la temperatura, se muestre más uno que otro, ¿no? Acá en el caso de, no sé si se ve, en el caso de una temperatura baja, acá dice baño de hielo, dice, ¿no?
es incoloro, pero cuando la temperatura era alta se ponía medio marrón, ¿no? Brown. Esa foto ya la tengo, así que ya se las voy a mandar para que la tengan ustedes en sus cuadernos. Pero más o menos de eso se trata este tema, se trata de cómo hacer para de repente perturbar un poco el equilibrio químico y qué es lo que pasa, ¿no? Cómo se arregla solo, qué es lo que pasa dentro de una reacción química. En el caso de nosotros también, nosotros tenemos un equilibrio. Nosotros como seres vivos, y cualquier ser vivo, tiene un equilibrio interno. ¿Se acuerdan cómo se llama esa propiedad? Parte de la biología. A ver, ¿quién me dice? Una de las características de todo ser vivo es que mantiene un equilibrio, pero eso se llama, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Una cosa es crecer, otra cosa es adaptarse, adaptación, otra cosa es morir, nacer, todo eso. Pero, y para mantener el equilibrio, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Quién es? Homeostasis. La homeostasis, la homeostasis. O sea, nosotros mantenemos nuestro equilibrio interno y esa propiedad se llama homeostasis con H. Significa de que si nosotros tenemos, por ejemplo, temperatura de 36,8, 37 grados centígrados y de repente nos vamos a un desierto donde está a 50 grados, nosotros tenemos que mantener nuestra temperatura, porque si no, pasamos a los 39, 40 y morimos. ¿Y cómo mantenemos la temperatura? De repente, botando agua, ¿no? O sea, evaporando agua. Acuérdense que el agua tiene un calor de vaporización de 540 calorías por cada gramito. Imagínense, tengo que botar 1 gramo y estoy botando 540 calorías. Evaporar agua, ¿no? Y si me voy al hielo, entonces estoy en una temperatura tan baja que ya no quiero ni moverme, y sin embargo mi cuerpo comienza a temblar. Y esa tembladera que me da ese movimiento hace que tenga ejercicio y genere calor dentro de mi cuerpo. La manera de mantener equilibrio nosotros ni siquiera la hacemos, sino ya nuestro cuerpo prácticamente de una manera involuntaria lo hace, ¿no? Igual acá en las reacciones químicas, cuando nosotros tenemos una reacción en equilibrio y algo pasa que perturba el equilibrio, entonces el equilibrio se vuelve a restablecer, pero algo tiene que pasar, ¿no? Algo tiene que suceder. Y de repente la reacción se lleva a cabo en un sitio, de repente va más hacia los productos o de repente todo lo contrario. ¿Y qué cosa es lo que puede perturbar una reacción química? Si añadimos de repente reactivos, o sea, cambio de concentraciones de algo, ¿no? Otra es si elevamos o bajamos la temperatura, como en este caso, ¿no? Temperatura. Y otra es sobre la presión y el volumen, ¿no? De repente aplastamos de tal manera que haya más presión en un recipiente, o de repente lo expandimos para que haya menos presión. Esas tres es las que vamos a estudiar. Y una más que es el catalizador, pero los catalizadores aceleran la reacción, pero no determinan, en este caso no tienen nada que ver con un cambio de equilibrio. Así que si alguna vez le preguntan, ¿el equilibrio se restablece por añadir más catalizadores? No, no tiene nada que ver. Así que esos factores vamos a ver hoy día. Vamos a ver cómo empezamos. Estamos en aniversario, ¿no? Creo que hoy día va a haber también algo de calificaciones para ustedes. A ver. O sea, creo que van a mandar sus videos o ya mandaron sus videos. Vamos a ver. Estamos en el 12 de noviembre, semana 4. Qué rápido ya. 4 semanas más y se termina el año. Estoy medio resfriado. Y ese es el equilibrio bueno, la segunda parte de equilibrio, que es el principio de Lechetería. Y esto es para ustedes ahorita. Estas 3 preguntas las tienen que resolver ahorita. A ver, vamos a dejar un ratito. Es para que no se vayan a olvidar. A ver, antes de ponerles nuevamente la pantalla, dice Yadira Torres, tiene una consulta. A ver, Yadira, dime. No, profesor, quería saber algo del aniversario, o sea, como de qué, o sea, como de qué, sobre qué tendría que ser ese video, o sea, me complica como el mes de la Biblia, no sé. Pero yo tampoco no sé, porque a mí tampoco no me informan nada. Es que yo como no me acuerdo, no me encuentro mucho con los profesores, más que los días viernes. Mañana me imagino que habrá una reunión, pero mañana ya es creo el último día, ¿no? No sé, me imagino que cada uno está mandando sus videos de o sea, poesías, algo así, y aparte los paneles por cada aula, creo que es así. Profesor, pero poesía era para primaria, ahí decía poesía para primaria y TikTok para secundaria.
He visto un archivo donde nos han mandado a nosotros para que todos los alumnos manden sus poesías y ahí decía inicial, primaria y secundaria. Ahí para que los pongamos, no sé si será así. Pero mejor pregúntenle a su tutor, que es Robert, claro, ¿no? Ahí les contestará, porque de verdad yo estoy medio perdido. Pero traten de hacer todo lo que puedan. Y ahora sí, les muestro la pantalla. Y igual, tienen 4 minutos nomás. Y escriban sus respuestas en bloque mejor para que no se me pierda. Es como un examen oral rapidito. Solamente quiero ver que no boten su cuaderno por debajo de la cama y se olviden del curso. Ahí está. Dice en la número 1, en la reacción A gas más B gas igual a C gaseoso, la constante es 120. Eso significa que, acá hay, ¿no? Las respuestas. Marquen la respuesta que ustedes crean. La 2 dice, en el equilibrio químico la velocidad de reacción directa es a la velocidad de reacción inversa. ¿Qué es? ¿Es igual, menor, mayor? Depende de la constante. ¿O es que todo está inactivo y la velocidad es cero? No sé. En la 3 se tiene la reacción reversible A gaseoso más 3 moles de B gaseoso y me da 2 moles de gas C, ¿no? 2 moles de C. Inicialmente en un recipiente de 1 litro, volumen de 1 litro, se colocan 2 moles de A, 4 moles de B. Cuando se alcanza el equilibrio, las moles totales son 4. ¿Cuál es el valor de la constante? Acá están las alternativas. A ver, 4 minutitos. Voy a paralizar un poco o a pausar la grabación. Ya, pausa. Está, recién están escribiendo todos, ¿no? Ya donde puedan, pues, a primera, a la segunda, a la tercera, no sé. Porque si no, no vamos a tener mucho tiempo. Ya. A ver, son las 8:49. 8:50, ya no voy a citar más porque va a tener que resolver rapidito, ¿ya? 8:50. Ya está. Ahora sí, ya no manden. Vamos a ver cómo es. Hasta donde dice 8:50 nomás. Dice, en la reacción A más B me va a dar C y dice que esta constante es 120. Esta constante es muy grande, ¿no? Por lo tanto, si esta constante es grande, significa que los productos que están en el numerador son mayores que los reactantes que están en el denominador cuando se hace la constante. Por lo tanto, si los productos son más, entonces lo que hay abunda aquí en esta reacción es C, ¿no? La respuesta entonces sería, ¿hay mucho de A? No. ¿Mucho de B? No. ¿Hay poco de C? No. ¿Hay mucho de C? La respuesta es la D. En la 2, en el equilibrio químico la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa, se igualan las velocidades. Por lo tanto, aquí se mantiene el equilibrio. Es un equilibrio dinámico, ¿no? O sea, se está produciendo y se está descomponiendo. Se produce y se descompone. Y en la 3, la tenemos aquí en la pizarra. Dice, la 3, dice que tenemos inicialmente 2 moles de A, 4 moles de B y no tenemos nada de C porque no nos dan datos. Pero después en el equilibrio dice que tenemos 4 moles de moles totales, ¿no? Todos son gaseosos, es lo primero que tenemos que asegurarnos, por lo tanto, todos entran en la constante de equilibrio. ¿A qué sería la constante de equilibrio? Sería igual a la concentración de C en equilibrio, por supuesto, ¿no? Elevado al cuadrado, hasta concentración de A a la 1 y la concentración de B elevado al cubo por el 3 que está acá. Todos entran en la constante. Pero tengo 2 moles iniciales y 4 moles iniciales. Se supone que reacciona acá X, ¿no? X. Y acá reaccionaría el triple, porque la relación es, mire, 1 a 3. Acá reaccionan 3X. Y se van a formar, acá negativo por supuesto, ¿no? Y se van a formar 2 veces X, 1 a 2, 2X. Entonces, si yo resto con esto es lo que tengo en el equilibrio, ¿no? 2 menos X, acá tendría 4 menos 3X, y acá tendría 0 más 2X, 2X. Y como el volumen es 1, las concentraciones son las mismas, ¿no?
4 menos 3x y 2x. Ya está. Pero dice que estos moles que están acá tienen que ser igual a 4. Resolviendo la ecuación, o sea, 2 menos x más 4 menos 3x más 2x igual a 4, sale que x es igual a 1. ¿No? ¿Lo han resuelto? No sé si lo han resuelto. Pero sale 1. Mejor voy a cerrar mi ventana porque se ven menos sombras. Sale x igual a 1. Por lo tanto, si x es igual a 1, acá tendríamos 2 menos 1, 1. Un molar, un mol por litro, ¿no? 4 menos 3, 1 también. Y 2 por 1, 2. Eso es lo que tenemos en el equilibrio. Por lo tanto, la constante sería igual a 2 al cuadrado. Sería 2 al cuadrado dividido entre la concentración de A, que es 1, y la concentración de B, que es 1, pero al cubo, ¿no? Y eso me sale 4. La respuesta es 4. Y ahora veamos un ratito, ya que la respuesta está dada, ¿ya? La respuesta 4. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en este equilibrio, yo lo perturbo de tal manera que quiero que se altere algo, ¿no? Si yo aumento A, acá, por ejemplo, aumento la concentración de A, o sea, ya no tengo 2 moles, sino pongo 3 moles, o sea, un poco más de moles, para que se mantenga este número 4, que es constante, pues se llama constante, este número 1, que está acá, la concentración de A, va a ser de repente aumentada. Y si aumenta esto, entonces lo de arriba también tiene que aumentar para que se mantenga el 4. Miren, si yo pongo, por ejemplo, pongo acá 4, acá tiene que ser, pues entonces, un poco más alto, de tal manera que esto, al elevarse al cuadrado, me dé también la resultante de 4, ¿no? O sea, no puedo, si yo altero esto, tengo que alterarlo de arriba. Y también se alteraría el de acá, todos. Pero de tal manera que el 4 se mantenga. Estamos manteniendo la temperatura igual constante, ¿no? La constante depende de la temperatura. Si esta constante es 4, entonces si yo aumento esto, esto tiene que aumentar. Y si aumenta esto, es que la concentración de C, la reacción se va hacia la derecha. ¿Ves? Entonces, eso es más o menos lo que tenemos que hacer. Si aumentamos reactantes, el equilibrio se va hacia la derecha para mantener el equilibrio, para mantener la constante igual, ¿no? Y si yo quito, por ejemplo, el C, o sea, si yo en vez de tener 2 acá, yo lo disminuyo, de repente pongo 1 acá, lo quito, de tal manera que 1 solamente me quede, acá tendría 1, 1 al cuadrado, y ese 1 al cuadrado entre 1 no me va a dar 4, entonces tendría que disminuir la parte de abajo. 1 entre un cuarto, por ejemplo, me daría 4, ¿no? Entonces, esto disminuye. Si yo disminuyo esto, ya voto, al final disminuyo esto de aquí, entonces tiene que disminuir estas cantidades de acá. Y para que disminuya estas cantidades, tiene que producirse también todo más producto, ¿no? Para que aumente un poco esto y disminuyan también estas cantidades. Entonces, más o menos de eso se trata este tema, ¿no? ¿Qué pasa si aumento las concentraciones de los reactantes o de los productos, o disminuyo las concentraciones de los reactantes o disminuyo las de los productos? ¿Y qué pasaría también si es una reacción donde se altera la temperatura? Ahí tiene que ver si es una reacción endotérmica o exotérmica. Y el volumen también, ¿no? Si aumenta el volumen, por ejemplo, estaríamos, mira, acá tengo 1 y 3, tengo 4 moles acá y acá tengo solamente 2. Si yo aumento el volumen, significa que la presión baja. O sea, el volumen aumenta, la presión es menor. Y si la presión es menor, entonces la reacción se favorece donde hay más moles, porque como la presión se ha disminuido, la presión es menor, disminuir volumen significa presión menor, entonces las moles se van hacia donde hay más moles. Ya, todo eso vamos a ver poco a poco. 30 menos, ¿no? Vamos a seguir entonces con nuestra clase. Vamos a ver, esto lo pasamos rapidito y estamos en la semana 4, equilibrio químico 2, principios de Le Chatelier. Este es el principio de Le Chatelier, ¿no? Él estudió estas cosas para ver qué podía pasar. Ya, interpretar la recuperación de equilibrio y las variables que la afectan. ¿Ya? Ese es el objetivo y vamos a ver entonces el principio de Le Chatelier, que es un químico francés, dijo esto, ¿no? Esta generación se conoce como el principio de Le Chatelier. Si se aplica un activante, o sea, algo que perturbe, ¿no? A un sistema en equilibrio, el sistema responderá de tal modo que se contrarreste la activación y se restaure el equilibrio bajo un conjunto de condiciones. Bueno, no se entiende aquí en palabras, pero sí se va a entender con ejercicios, ¿no? La aplicación de este principio nos ayuda a predecir el efecto de las condiciones
variables sobre las reacciones químicas. Examinaremos los efectos de cambios de concentración, temperatura y de la presión. Eso nomás, ¿no? Acá miren esta figurita, dice, reacción química siempre busca el equilibrio, ¿no? Siempre busca el equilibrio. En las reacciones reversibles, por supuesto. Empezamos con el efecto del cambio de la concentración. Hablando de equilibrio, un ratito ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, que hablamos también creo con ustedes sobre esto. ¿Qué pasaría si yo me voy a vivir, por ejemplo, a Puno, o a Huancayo, o a Cerro de Pasco, donde las condiciones son distintas de la nuestra? Yo me tengo que adaptar, ¿no? Los primeros días de repente pasaré frío, me enfermaré y todo eso. Pasará un mes y si no me adapto, simplemente tengo que regresarme, o si no me muero. Entonces, me tengo que adaptar, o sea, tengo que, ¿no? Adaptarme a los cambios, ¿no? Y de repente llevé mis frijoles y mi arroz y quiero hacer mi arroz con frijoles y mi arroz con frijoles y mi cabrito con frijoles, ¿no? Algo así. Entonces, pero ¿qué pasa? Que tengo mi ollita y hago mis frijoles y en la otra hago mi arroz y resulta de que estoy 1 hora, 2 horas y no se cocina el arroz, no se cocina los frijoles. Y veo que está crudo, o sea, la reacción no se ha llevado a cabo completamente, ¿no? O sea, la transformación de frijoles crudos a frijoles cocinados no se lleva a cabo. Ni el arroz tampoco, está medio crudo, por más que lo caliente, el agua se evapora y sigue crudo, y sigue crudo. ¿A qué temperatura estará hirviendo el agua, más o menos? Para que no se cocine los frijoles. Más o menos. A ver, porque miren que estamos en una ciudad de altura, ¿no? Estamos en Puno, por ejemplo. ¿A qué temperatura creen que hierve el agua? ¿El agua hierve a 100 grados centígrados siempre? ¿O depende de dónde estemos? ¿Quién me dice? ¿Mm? Siempre hierve. Depende, dice lo blanco. Claro, estamos en altura, estamos a una ciudad de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Dice Lucas que menos de 100 por el frío del ambiente. No tiene nada que ver el frío, porque acá también hace frío. Hierve a menos de 100, sí, pero no por la temperatura, sino hierve por la presión. Al tener más altura, tenemos menos presión y por lo tanto las moléculas de agua tienen menos, se puede decir menos, necesitan menos energía para poder evaporarse, porque no hay nada que los aplaste, ¿no? Imagínense, si yo estoy envuelto y me están agarrando varias personas y no puedo moverme, si me sueltan 3, 4 y me quedo con una, de repente ahí sí me puedo mover, ¿no? O sea, hay menos presión, por lo tanto yo me puedo mover. Las moléculas de agua también en Lima están con una presión de 760 milímetros de mercurio, una presión atmosférica. Pero en Huancayo o en Puno la presión es menor, por lo tanto, si la presión es menor, el agua se evapora más rápido y hierve a menos de 100. Generalmente en Puno hierve a 89 grados centígrados, más o menos, 90 a 89 grados centígrados. Y los frijoles y el arroz no se cocinan a esa temperatura. Entonces, ¿qué hago? Con mis frijoles y mi arroz lo boto. Porque si lo dejo más tiempo, el agua sigue hirviendo a 89 grados centígrados y no se va a cocinar. Se evapora el agua, pero no se cocina. Por más agua que eche, o por más tiempo que le dé, o por más energía que invierta, nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Aumentar qué? Para que pueda cocinarse mi comida. O sea, tengo que adaptarme a los cambios, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Mi ollita no me ayuda, ¿no? Tengo que conseguir una olla a presión. Y cuando yo aumente la presión, porque la presión arriba, en las alturas, es menor, si yo pongo una olla a presión, la presión entonces aumenta de tal manera de que ahora sí el agua va a tener mucho más, se puede decir, está más sujeta entre unas con otras, y por lo tanto va a necesitar más energía para que pueda evaporarse, ya no a 89, sino a más de 100 inclusive, ¿no? Y es más, con la olla a presión, el agua hierve a más de 100 y por lo tanto se cocina más rápido nuestros frijoles y nuestro arroz. Pero es una bomba de tiempo, porque una olla a presión, imagínense, tienen que primero poco a poco ir botando el vapor para que se baje la presión cuando ya se cocinó el arroz. Porque si no, si ustedes le destapan a la primera, sale disparado como un misil y les puede caer en la cabeza. Entonces, lo que tengo que hacer es aumentar la presión. Y en la sierra, la presión es baja, por lo tanto, necesitamos hoy esa presión. Por lo tanto, como la gente no quiere comprar olla de presión en la sierra, ellos no cocinan arroz, ni tampoco cocinan frijoles. Ustedes van a la sierra y es probable que no encuentren arroz feo, porque no se cocina muy bien, y los frijoles no hay.
porque nadie cocina frijoles. A menos que tenga una olla a presión, ¿no? De repente en unos restaurantes por ahí. Entonces, miren, esos cambios igual acá, o sea, presión tiene que ver, el volumen tiene que ver, la temperatura tiene que ver, las concentraciones tienen que ver para restablecer el equilibrio. Ese arroz nunca se va a cocinar, a menos que yo le aumente la temperatura, pero no va a aumentar la temperatura porque hierve a 89. Si aumento la presión, aumenta la temperatura de ebullición y por lo tanto se puede cocinar más. Eso tiene que tenerlo presente. O sea, en altura hay menos presión y por lo tanto el agua hierve a menos temperatura. El punto de ebullición del agua no siempre es 100, ¿ah? Estamos hablando como referencia el nivel del mar, 100 grados centígrados a nivel del mar. Y es más, ahorita, por ejemplo, yo estoy en mi casa, estoy en Independencia, debo estar a algo de 50 metros de altura, por lo tanto debe estar hirviendo a menos de 100, de repente a 99.6, algo así. Más alto, menos temperatura. Ya, vamos a seguir entonces. Dice aquí, aumento de la presión. Cuando se aumenta la concentración de un reactivo en el lado izquierdo de una ecuación, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. O sea, esto es dicho, ¿no? Pero vamos a entenderlo, dice. Y cuando se aumenta la concentración en el lado derecho de la ecuación, o sea, en los productos, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. A ver, ¿qué se refiere con esto? En esta ecuación, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Si yo aumento uno de estos dos que están a la izquierda, uno de los dos reactantes, si aumento estos, para mantener el equilibrio, o sea, para que se mantenga la cantidad o la constante que es 4, tengo estos dos que he aumentado, pues hacen que la reacción se lleve hacia la derecha. O sea, tiene que aumentar también el producto. Por lo tanto, la reacción o el equilibrio se va hacia la derecha. Se hace como una flechita algunas veces, ¿no? Porque tengo que mantener el equilibrio. Y si aumento los productos, por ejemplo, aquí aumento este C, para que se mantenga el equilibrio, si aumento C, pues tiene que irse hacia la izquierda, porque tiene que aumentar también lo de acá. Porque si aumento esto, lo de abajo también tiene que aumentar para que se mantenga el 4 acá, ¿no? Entonces, de eso se trata. Vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí. Esto no es tan difícil de entender, sino que hay que acostumbrarse. Acá dice, en el sistema, a ver, en el equilibrio, C2 más O2 me va a dar CO2, indica el desplazamiento de la reacción por la adición de dióxido de carbono. O sea, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio si yo aumento el dióxido de carbono, que es el CO2? ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? O necesitamos balance. Ah, esta le voy a tomar una foto por si acaso. ¿Hacia dónde se va? Ya está. Un poco más. Atrás. Ya, esta foto ya está. ¿Hacia dónde se va el equilibrio? Voy a ponerla aquí en la pizarra. CO más O2 me va a dar CO2. Ya. Me han puesto hacia la derecha. Ya, vamos a ver. Tengo acá gaseoso, todos son gaseosos, entran en la constante. Acá es 2 y acá es 2, ¿no? Más o menos para balancear. Ya. Dice si aumentamos CO2. Si aumentamos CO2, estamos aumentando, bueno, en este caso aumento el producto. Entonces, si aumento esto, miren la constante. La constante es igual a la concentración de CO2 al cuadrado entre la concentración de CO al cuadrado por la concentración de oxígeno a la 1. Ya. Si yo aumento este número, supongamos que acá me sale, no sé, 10, por ejemplo. Ya. Si aumento este número, inclusive está al cuadrado, esto se va a hacer muy grande, y el 10 no va a ser 10, va a ser de repente 40, 50. Entonces, si esto aumenta, esto de acá también tiene que aumentar para que se mantenga el 10. Si esto llega a 40, eso tiene que aumentar de tal manera de que se mantenga el 10. Y si aumento estos dos, significa de que la reacción se va hacia allá, hacia la izquierda. Porque si aumento 1,
el equilibrio se va en el sentido contrario, a donde aumento. Si aumento esto, se va hacia la izquierda. Mientras que si aumento esto, se va hacia la derecha. O sea, si aumento los productos, el equilibrio se va hacia la izquierda, en sentido contrario. Ahora, si yo quito esto, ahí sí es otra cosa, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hacia dónde se va el equilibrio si aumento el CO2? Dice, por la adición de dióxido de carbono, dice. O sea, estoy aumentando un producto, estoy aumentando el producto, mejor dicho, que es el único, ¿no? Si aumento esto, el equilibrio se va hacia la izquierda. O sea, que en conclusión, si yo aumento esto, el equilibrio va en sentido contrario, se va hacia el otro lado. Por lo tanto, van a producirse estas dos cosas que están acá. Entonces, si mi objetivo es tener más monóxido de carbono y más oxígeno, tengo que aumentar esto. Pero si mi objetivo es tener más dióxido de carbono, entonces lo que estoy haciendo está equivocado, ¿no? Porque yo no debería aumentar el CO2. Si yo quiero tener CO2, ¿cómo voy a aumentar más? Al contrario, tendría que quitarlo. De alguna manera hacerlo reaccionar para que baje la concentración, de tal manera de que si yo quito esto, el equilibrio se va hacia la derecha. Entonces, eso es, miren, si aumento esto, el equilibrio se va hacia el sentido contrario. Si aumento esto, se va hacia allá. Aumentar, ¿no? Hacia la izquierda, entonces sería la... ¿Qué, ¿Qué comen en la sierra? En la sierra comen otras cosas, pues. Lucas no ha viajado a la sierra. En la sierra comen bastante maíz, papa, yuca. Y en la selva totalmente distinto también, ¿no? A ver, en la número A me pasé la 3, dice, indicar el desplazamiento de la reacción H2 más cloro 2, 2 ácido clorhídrico por la adición de cloro. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Ujú. ¿Hacia dónde va? Han puesto por ahí respuestas. Ahora sí es hacia la derecha, dice. Sí, es hacia la derecha. Claro, porque si yo estoy agregando en esta reacción uno de mis reactantes, que es cloro, si aumento esto, el equilibrio se va en sentido contrario, ¿no? Se va hacia la derecha. Acá, miren, o sea, si aumento uno de estos, aumento cloro, se produce más de esto para mantener el equilibrio. Si aumento hidrógeno, también se va hacia la derecha, o sea, se produce más ácido clorhídrico para mantener el equilibrio. Y acá no era así, acá aumento un producto y se va hacia la izquierda, ¿no? Y ya. Pero miren que si yo aumento cloro, y el equilibrio se va hacia la derecha, eso vendría a ser igual a quitar esto también, ¿no? Porque quitar esto significa de que también el equilibrio se va hacia la derecha. Así que en conclusión, si yo añado uno de los reactantes o los dos reactantes, el equilibrio se va a la derecha. Y si yo quito el producto, o el producto que tenemos acá, que es único, también se va hacia la derecha. Pero en este caso, miren, en esta ecuación, si yo agrego productos, el equilibrio se va hacia la izquierda. Pero agregar productos es igual que quitar reactantes. Si yo quito un poco de esto, o sea, disminuye la concentración de oxígeno, disminuye la concentración de CO, o uno de los dos, también se va hacia la izquierda. Entonces, igual, no es igual añadir que quitar, ¿no? Añadir, si vamos a añadir algo, el equilibrio se va en sentido contrario. Si vamos a quitar, el equilibrio se va en nuestro sentido, ¿no? O sea, si yo quito algo, es como si estuviera esperando que se produzca más de lo que yo tengo a la mano. Por ejemplo, acá, si yo quito esto, estoy esperando que se produzca más de esto, porque estoy quitando. Y eso es uno de los principios que se utiliza en la industria. O sea, conforme se va produciendo algún producto, alguna de las cosas que se necesitan, lo que tenemos que hacer es a veces quitarlo, o sea, bajarle la concentración para que se siga produciendo más, más, más. O sea, no es cuestión de añadir más, porque añadir más significa que aumentaremos nuestro volumen de nuestro reactor y eso cuesta mucho, ¿no? Entonces, si tenemos un equipo ya de un tamaño diseñado, por ejemplo, si fuese un caltero o algo así, no podemos estar aumentando el tamaño de las dimensiones de nuestro equipo. Pero lo que sí podemos hacer es de repente agregar algo o quitar algo. Entonces, yo quito el producto, hago que la reacción se vaya hacia mí, o sea, venga hacia mí, ¿no? Quito producto hacia mí, o sea, se produce más, más y más, ¿no? Generalmente eso es lo que pasa, pero quitar producto a veces no es tan fácil, tendríamos que hacerle de repente un cambio de fase. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, se produce en forma de gas, y si bajamos la temperatura, cuando va produciéndose el NH3,
se hace líquido, se licúa, se condensa, y al final podemos sacarlo por una tubería, y bajar el NH3 hace que se vuelva a producir más y más y más, ¿no? Más o menos así. Ya, el hidrógeno acá, más el nitrógeno así, me va a dar NH3. Ya está. Miren, no importa el balance, ¿no? Si yo, aquí está el equilibrio, ¿no? Si yo quito NH3, el equilibrio se va hacia la derecha. Quito, no estoy añadiendo. Si yo quito esto, se va hacia la derecha. Significa que se va a producir más NH3. Por lo tanto, a mí, en mi reacción química o en la industria, lo que me conviene es quitar NH3. Pero esto tiene una propiedad, que es gaseoso, es vapor, bueno, es líquido. Pero a temperatura ambiente, a temperatura de 20 grados centígrados, es líquido. Y si es líquido a temperatura de 20 grados centígrados, yo podría, de repente, de alguna manera en el reactor, bajarle la temperatura de tal manera que se condense, o sea, se vuelva líquido, y salga por una tubería, ¿no? Y si sale por una tubería el NH3 en forma líquida, estoy bajando la concentración de NH3. Por lo tanto, si bajo la concentración, se sigue produciendo más NH3. Es la única manera, de repente, de producir más amoníaco a expensas de los reactantes que son hidrógeno y nitrógeno, ¿no? Esa es la reacción que generalmente se hace en la industria, bajar la concentración de NH3 para que la reacción se vaya hacia la derecha y se siga produciendo más y más y más NH3. No, más adelante estoy mezclando las preguntas de acuerdo a cómo vamos avanzando. Nos pasamos a la 3 y la 4, vamos a ver más adelante las otras. Ya, dice, efecto del volumen, o sea, la presión. Porque el volumen y la presión tienen que ver bastante, ¿no? Dice, la variación de volumen presenta una relación inversa con la presión. Si ustedes saben, por ejemplo, yo tengo una jeringa, y si yo presiono, el volumen disminuye. Y si yo suelto, el volumen aumenta, pero la presión disminuye, ¿no? O sea, acuérdense de PV igual a PV, ¿no? La ley de Boyle y Mariotte, de temperatura constante. Si tengo la presión y el volumen, y uno de los dos disminuye, el otro tiene que aumentar. Son inversos, ¿no? Por lo tanto, acá, si yo aumento el volumen, la presión disminuye. Y si disminuye la presión, si disminuye el volumen, aumenta la presión, ¿no? Cuando un volumen aumenta, la presión disminuye, dice. Y bueno, en este caso vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra reacción química, ¿no? Dice, si el volumen del recipiente disminuye, la presión aumenta y se perturba el equilibrio, Ya, vamos a ver en ejemplo esto, porque de repente hablado no se entiende. Fíjate el ejemplo. Dice, en una reacción de SO2 más O2 me va a dar SO3, indica el desplazamiento de la reacción por aumento de la presión. Vamos a ver. Miren, me salté a las 5, ¿eh? SO más O2 me va a dar SO3. Acá es 2 y acá es 2. Acá es 1. Aumento de la presión, dice. Ya. Miren, acá tengo 2 moléculas de SO más un mol de oxígeno, me va a dar 2 moles de SO3. SO2 está acá. Ahora sí. Está balanceado. Dice que se aumenta la presión, pero si aumento la presión, el volumen tiene que disminuir. O sea, si la presión aumenta, el volumen disminuye. El volumen disminuye. Aumenta la presión, disminuye el volumen. Pero si el volumen disminuye, entonces dígame, ¿cuál de estos dos espacios tiene menos moles? Porque moles y volumen tienen bastante relación, ¿no? Acá tengo 2 más 1, 3 moles de gases, mientras que acá tengo 2. Entonces, si el volumen disminuye, ¿cuál de las dos partes se ve más favorecida? ¿El que tiene más moles o el que tiene menos moles? A ver, si aumenta la presión, entonces significa de que la presión va a hacer que haya menor volumen. ¿Ya? Y menor volumen significa de que el recipiente se va a hacer más chiquitito. Por lo tanto, si acá yo tengo 3 moles que ocupan un espacio mayor que 2 moles, entonces la reacción se va a llevar a cabo o se va a dirigir hacia donde hay menos moles, porque sí son menos volúmenes. Acá tengo 3 y acá tengo 2. Entonces, vamos a ver el cambio de moles. Delta de moles vendría a ser igual a 2 menos 3, o sea, tengo menos 1. O sea, ¿qué quiere decir?
que acá en los productos tengo menos moles que en los reactantes. Si el volumen tiene que disminuir, entonces la reacción se va a llevar a cabo hacia donde haya menos volumen, que es en este caso hacia allá. ¿Ves? Entonces, aumentar la presión significa de que la reacción se va a llevar a cabo o se va a ver favorecida hacia donde ocupe menos espacio. En este caso es hacia la derecha, o sea, hacia los productos. Así que aquí convendría, si yo quiero obtener SO3, convendría tener una reacción química de tal manera que la presión sea alta. Si la presión es alta, entonces el volumen tiene que ser menor, o si la presión es alta, entonces tiene que haber menos volumen, bueno, es inversa, y en menos volumen significa que tiene que haber menos moles, ¿no? A ver, aumenta presión. Claro, aumentar la presión significa que el volumen tiene que ser más chiquitito, ¿no? Más o menos así. De repente no se entiende así con palabras, ¿no? Pero veamos las moles. Mira, acá tengo 3 moles. 3 moles significa de que hay más volumen. Y acá tengo 2 moles, hay menos volumen. Si aumento la presión, el volumen tiene que ser menor. Y si el volumen es menor, entonces tiene que ser donde haya menos volúmenes, menos moles de gases. Por lo tanto, se va hacia la derecha en este caso. Vamos a ver. Entonces, aquí la respuesta sería desplazamiento de la reacción por aumento de la presión. Sería hacia la derecha. Aquí en las preguntas puede ser solamente sencillas, ¿no? ¿Hacia dónde se desplaza la reacción? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? O de repente no se desplaza en ningún lugar, ¿no? Hacia ningún lugar. O sea, el equilibrio no se altera, ¿no? Puede ser. ¿En qué caso el equilibrio no se alteraría? Si yo aumento la presión. Si aumento la presión, ¿en qué caso no se alteraría el equilibrio? Cuando las moles de los reactantes y los dos productos sean, ¿qué? ¿Iguales? Sean iguales. O sea, si yo tengo acá 2 moles y acá tuviese también 2 moles, aumente la presión, el volumen disminuye, pero las moles siguen siendo iguales, por lo tanto no se alteraría. Entonces, si yo tengo que delta de n es 0, o sea, el cambio de moles es 0, pues moles de finales menos moles iniciales, si es 0, entonces la presión y el volumen no alteran el equilibrio para nada. O sea, no tiene nada que ver ahí, ¿no? Si yo podría decir, oye, aumenté la presión, ¿qué va a pasar? Nada, porque las moles siguen siendo intactas. Pero si en esta reacción aumento la presión, entonces se va a producir más de SO3, porque eso ocupa menos volumen, ¿no? Y si es todo lo contrario, si disminuye la presión, el volumen aumenta, y si aumenta el volumen, la reacción se va hacia la izquierda, se va a favorecer hacia donde hay más moles, porque ocupan más espacio, ¿no? Más volumen. Y es menos presión, más volumen, menos presión. Entonces, donde hay más moles, más volumen y menos presión, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. La otra pregunta, la número 9, nos pasamos a la 9, miren, estamos salteándonos. Dice, según N2O4, me da 2NO2, eso es lo que vimos en el video. Dice, indique el desplazamiento de la reacción y la variación de la constante por el aumento del volumen. A ver, si aumenta el volumen, significa que disminuye la presión. Bueno, ya, pero ya aquí aumentó el volumen. Si aumenta el volumen, ¿cuál de los dos se ve favorecido? ¿El que tiene 1 mol acá o el que tiene 2 moles acá? A ver, ¿cuál es? ¿El que tiene 2? El que tiene 2. Entonces se va a ir hacia la derecha, ¿no? Sí, hacia la derecha. Entonces, acá la respuesta es el desplazamiento hacia la derecha. Nada más. La respuesta es sencilla, no hay que poner números ni nada de eso. Vamos a ver qué más dice el efecto de la temperatura, dice ahora. Ya vimos sobre reactivos y reactantes, si aumentamos o disminuimos, también vimos sobre el cambio de presión o de volumen, que tienen una relación directa, y la temperatura, dice, cuando se aplica calor a un sistema de equilibrio, se favorece la reacción que absorbe calor, dice. Y cuando el proceso, tal como está escrito, es endotérmico, se aumenta la velocidad hacia adelante. Claro, o sea, cuando es una reacción endotérmica, se necesita dar energía, ¿no? Y si yo aumento la temperatura, prácticamente estoy dando energía. Entonces, aquí
estoy favoreciendo el equilibrio hacia la derecha. Vamos a ver un ratito una ecuación cualquiera. Ya, si yo tengo, por ejemplo, A más energía, y me va a dar B en equilibrio, ya. Si yo tengo esta reacción que es endotérmica, porque necesito darle energía endotérmica, acá si es endotérmica, delta de H es positivo, ¿no? ¿Cuál es que delta H es positivo? O sea, la energía se va a ganar, va a haber más energía, ¿no? De lo que tenía inicialmente voy a tener más porque estoy dando la energía. Ya, si yo aumento la temperatura, significa que es como si estuviera aumentando un reactante, miren, está en los reactantes, ¿no? Y en los reactantes, si yo aumentaba un reactante, el equilibrio se va hacia la derecha. Si aumento A, se va hacia la derecha. Si aumento esto, también se va hacia la derecha. Al aumentar la temperatura, prácticamente estoy aumentando, estoy dando energía. Si estoy dando energía, estoy aumentando la energía. Aparte que necesita, estoy dando más. Por lo tanto, si aumento la energía, la reacción se va a llevar hacia la derecha. Siempre y cuando sea endotérmica, vamos a ver, ¿no? Endotérmica. Es una reacción que necesita energía. Y si la temperatura disminuye, entonces imagínense, yo en vez de darle energía, lo enfrío, o sea, le quito energía. Entonces mi sistema dirá, pues, me dice, yo necesito energía, me están quitando mi energía. Entonces, la única manera de que yo obtenga más energía es que la reacción se lleve en sentido contrario, porque ahí me genera más energía. Mi reacción necesita energía. Por lo tanto, si yo le quito la energía, la reacción se va hacia el sentido izquierdo, hacia la izquierda, ¿no? Se va hacia acá. Esta es una reacción endotérmica. Ya. Pero, ¿qué pasa si la reacción es exotérmica? Es todo lo contrario, ¿no? En exotérmica, A me va a dar B más energía. La energía la tengo en los productos, o sea, en la parte derecha, ¿no? Y si yo aumento la temperatura acá, por ejemplo, si aumento la temperatura, entonces acá mi reacción no necesita temperatura, no necesita energía, porque solita está produciendo energía. Si yo le doy más energía, o sea, más temperatura, estoy dando más energía, o sea, es como si estuviera proporcionando más de los productos. Y por lo tanto, si proporciono más productos, la reacción se va en sentido contrario. Por lo tanto, la reacción se va hacia la izquierda. Pero si yo disminuyo la temperatura, significa que aquí, por ejemplo, se está produciendo la energía y sin embargo lo estoy enfriando, lo enfrío. Pero si la energía la estoy quitando, porque estoy enfriando, es como si estuviera quitando un producto. Y si quito un producto, la reacción se va hacia la derecha, se va hacia allá. Por lo tanto, miren, acá tenemos dos cosas un poco definidas. Voy a poner aquí esto al costadito, para que se pueda entender un poco mejor. Si la temperatura aumenta, hacia la derecha. Si la temperatura disminuye, hacia la izquierda. Pero en el sentido, en este caso, cuando es endotérmica. Cuando es exotérmica es todo lo contrario. Si la temperatura aumenta, se va hacia la izquierda. Y si la temperatura disminuye, se va hacia la derecha. Entonces, podríamos hacer un resumen de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Acuérdense de que la energía estamos tomándola como si fuera un reactante acá, o como un producto acá, ¿no? Un producto. Si aquí aumento el reactante, hacia la derecha. Si aquí aumento un producto, hacia la izquierda. Si yo quito energía, si yo lo enfrío, hacia la izquierda. Y si yo quito producto, hacia la derecha, ¿no? Así como acá dice. Ya, eso se ve en ejercicios más que en forma hablada. Dice, eso ya está acá. Acá dice, en una reacción endotérmica, A más B más calor, me va a dar CD. Dice, un incremento de la temperatura favorece la reacción hacia la derecha y provoca un aumento del valor de la constante de equilibrio. Sí, miren, aumenta la constante de equilibrio, ¿ya? Porque la reacción se va a dar hacia la derecha, por supuesto. Acá sí se altera la constante, ¿eh? Un ratito que me están escribiendo. Cuando aumenta el volumen, ¿cómo era? Ah, ya, cuando aumenta el volumen, se favorece hacia donde hay más moles. Tengo que ver cómo está mi reacción. Tengo que ver. No puedo predecir a menos que tenga mi ecuación balanceada. Yo tengo que ver, si aumenta el volumen, se va a ir hacia donde hay más moles. Tengo que ver mi reacción balanceada.
A ver, y acá, en esta reacción que es exotérmica, dice un incremento de la temperatura favorece a la reacción hacia la izquierda. Claro, porque yo estoy aumentando algo que ya estoy generando, ¿no? Si yo aumento calor, aumento energía, se va hacia la izquierda, en sentido contrario, ¿no? Y provoca la disminución de la constante. Temperatura, si aumenta la temperatura, entonces la constante aumenta también, por si acaso. Pero aumenta un poco, ¿no? O sea, de tal manera de que el equilibrio siempre se desplaza hacia la izquierda, hacia la derecha. Y el catalizador, acá en este caso, no tiene nada que ver. Dice, un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción hasta alcanzar el equilibrio. Por lo tanto, si la reacción ya está en equilibrio, la adición de catalizadores no hace nada, ¿no? No perturba la condición de equilibrio. Así que un catalizador solamente es para acelerar, pero no causa que se produzca más de uno o se produzca menos de otro. Y este es el resumen que les decía. A ver, vamos a quitar esto, no lo veo. Así. Dice, aumento de la concentración. Dice, efecto del equilibrio, cambio en sentido opuesto. Si yo pongo en un lado, se va hacia el otro lado. ¿Cambia la constante? No cambia la constante. Disminución de la concentración, cambia en el mismo sentido. Si yo quito algo, se va hacia mí. Por lo tanto, la constante tampoco no cambia, ¿no? Aumento de la presión. Si aumenta la presión, cambia hacia donde hay más, donde hay menos moles. Porque aumentar la presión significa que disminuye el volumen. Y disminuye el volumen, tiene que haber un equilibrio donde haya menos volumen, menos moles. No cambia la constante tampoco. Y disminución de la presión es todo lo contrario, ¿no? Donde hay más moles. Aumento de la temperatura cambia en dirección endotérmica. Si es endotérmica, se va hacia la derecha. Pero sí cambia la constante. Y disminución de la temperatura cambia en la dirección exotérmica y también cambia la constante. Agregar un catalizador no cambia, ¿no? Ese es el resumen. Vamos a verlo en ejercicios. Creo que acá empieza la 1. Dice, completa. Según el principio de, al aumentar la presión, el equilibrio y la reacción se desplaza en tal sentido que anula el efecto. ¿A qué se refiere con esto? Según el principio de quién sería acá. Del que estamos hablando, ¿no? Del Le Chatelier, al aumentar la presión, se perturba el equilibrio, ¿no? O sea, cambia, ¿no? Y la reacción se desplaza en tal sentido que anula el efecto. Eso es lo que dice el principio de Le Chatelier. Entonces acá simplemente pongan Le Chatelier y acá se perturba, se altera el equilibrio. Y ahora vamos a ver si aumenta la presión, no sé, depende hacia dónde va el equilibrio. Si depende hacia la izquierda, depende de la reacción, ¿no? Porque eso sí depende de las moles. Entonces acá es Le Chatelier y se perturba. Equilibrio. La número 2 dice, relaciona exotérmica y endotérmica. La exotérmica y la endotérmica, ¿cuál de los dos es con uno y con otro? Exo y endo. Yo tengo que tomar una foto. ¿Uno con quién es? ¿Con la A? A ver. Exotérmica libera calor, sí, como éxodo, ¿no? Hay que liberarnos. Y endotérmica que absorbe calor. La 1A, 2B. Esta está facilita. Dice, y acá en la 6 dice, para la reacción endotérmica, dice, 2 yoduro de hidrógeno me va a dar un hidrógeno más un yodo moleculares, dice, completa el siguiente cuadro, con estos efectos. Vamos a hacerlo en la pizarra. Dice 2 yodo me va a dar yodo 2 más hidrógeno 2. Dice temperatura. Presión. Volumen. Y aumento de HI. Ya. Ya está. Dice, ¿qué pasa con esta reacción si aumento la temperatura? ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? A ver, dice que es endotérmica, por lo tanto la energía hay que ponerla acá, ¿no? 2HI
más, vamos a ponerle Q de calor, de energía. También puede ser que delta DH, cambio de entalpía es positivo. Acuérdense de eso. Cambio de entalpía significa que la energía está aumentando, ¿no? Porque le estoy dando energía. Ya. O sea, el calor, la energía está en los reactantes, está a la izquierda. Si aumento la temperatura, favorece hacia dónde. Estoy aumentando energía. Y si aumento energía es como si estuviera aumentando un reactante. Por lo tanto, si aumento un reactante, el equilibrio se va hacia la derecha. Esa es la respuesta, una flecha. Acá, con respecto a la presión, si aumento la presión, disminuye el volumen. Y si disminuye el volumen, se ve favorecido donde hay menos moles. Donde hay menos moles. Acá tengo 2, acá tengo 1 más 1, 2. Son iguales. Acá tengo 2 moles y acá tengo 2 moles. Por lo tanto, el aumento de la presión, que hace que el volumen disminuya, no tiene efecto. ¿Por qué? Porque las moles son las mismas en los reactantes y en los productos. No altera en nada. Así que si yo tengo equilibrio y aumento la presión, va a ser igual. La constante es la misma, las concentraciones de los productos y de los reactantes son las mismas, no cambian para nada. Así que aumento la presión, ¿estoy alterando el equilibrio? Sí, pero el equilibrio no se va a afectar de tal manera de que va a haber cambios de algo. Las concentraciones son iguales. Por lo tanto, la reacción sigue siendo la misma, ¿no? Miren, solamente porque las moles son iguales, 2 y acá 1 más 1, 2, ¿no? Al aumentar el volumen, es lo contrario de la presión, ¿no? Si aumento el volumen, disminuye la presión. Pero igualito, si aumenta el volumen, la reacción se ve favorecida hacia donde hay más moles. Pero no hay, pues acá hay 2 y acá también hay 2, por lo tanto tampoco. No tiene efecto. No pasa nada acá, ¿no? Y en la última, dice aumentar HI, o sea, la concentración de iodo de hidrógeno. Si aumento esto, estoy aumentando un reactante, entonces el equilibrio se va en sentido contrario. Entonces se va hacia la derecha. La respuesta es otra flechita. Esto sería lo que está pasando, ¿no? Más o menos así. O sea, miren, estamos interpretando, si yo veo presión y volumen, tengo que analizar cómo es mi reacción. Cuántas moles hay al inicio, cuántas moles hay al final. Ahí sí, si son iguales, no hay ninguna alteración. Si aumento la temperatura, tengo que ver si es una reacción endotérmica. Si es endotérmica y aumento la temperatura, se va hacia la derecha. Pero si fuese exotérmica, sería lo contrario, ¿no? Y si bajo la temperatura también es lo mismo, ¿no? Es algo así. Así que hay que escoger entre una y otra, ¿no? Y acá, si aumento los reactantes, igual, si aumento un reactante, se va en sentido contrario, se va hacia la reacción enseguida. O sea, ¿qué significa? Que este iyoduro de hidrógeno, si yo lo aumento, pues al pasar unos minutos va a producirse más de estos dos que están acá. Y esto va a disminuir, de tal manera que el equilibrio se mantenga. Por lo tanto, aquí, esta sería la respuesta de estos ejercicios que, si ustedes les piden esto, tienen que poner flechitas. Acá desplazamiento, derecha, constante de equilibrio, no se altera. Aumento de la presión, no pasa nada. Acá dice sin efecto. Y acá la constante tampoco se altera. Acá sí se altera, ¿no? El aumento de la temperatura. Acá sí se altera. Acá pongan acá, constante de equilibrio, sí se altera. Aumento de volumen, no pasa nada. Y la constante sigue siendo la misma. Y aumento de HI, se va hacia la derecha, y la constante tampoco se altera. Solamente se altera cuando hay incremento de... A ver, ¿qué más dice por acá? Ah, y la 7 y la 8 que faltaban, ¿no? Dice, para la reacción de equilibrio 2NH3 me va a dar a nitrógeno más hidrógeno, que favorece la producción de N2. A ver, ¿qué favorece la producción de N2 acá? Este equilibrio que está acá. Miren que está al revés de la producción de amoníaco, ¿no? El amoníaco se está descomponiendo en N2 y H2. A ver, ¿cuál de esos creen que sea la respuesta? Creo que por ahí me han puesto una respuesta ya, ¿no? Dice, pero sería la número 7, Nitixa, me imagino. A ver, vamos a ver. Vamos a borrar esto. Pero por si acaso lo tomo en la foto.
Ya está. Ya tenemos tiempo ya. Ya, ¿hacia dónde va el equilibrio? ¿Qué es lo que tiene que ir hacia la derecha el equilibrio, ¿no? Porque dice favorece el N2. Ya, pero para que se vaya a la derecha, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, ¿qué pasaría si aumento la presión? Si aumento la presión, tiene que el volumen disminuir el volumen. Y si disminuye el volumen, eso me favorece hacia donde hay menos moles. Se va a ir hacia la izquierda, no me conviene. El aumento de NH3. Si aumento NH3, estoy aumentando un reactante, que es este, ¿no? El NH3, y el equilibrio se va hacia la derecha. Por lo tanto, sí aumenta el N2. Por lo tanto, esto sí me favorece. Si aumento la temperatura, bueno, no me dan ningún dato de equilibrio, no me dice si es endotérmica o exotérmica. Por lo tanto, no podría predecir. Tendrían que decirme si es endotérmica o exotérmica. Por lo tanto, aquí, si yo no tengo más datos que los que están acá, entonces la única respuesta sería la 2. A menos que me den la energía que se necesita o que se libera, ¿no? En la reacción que está acá mostrada. Como no me dan, por lo tanto, la respuesta es solamente la 2. Esta que está acá. Aumento. Tengo que aumentar esto para que se produzca más nitrógeno y se produzca más hidrógeno. Independientemente de los coeficientes, ¿ah? Porque de todas maneras siempre se va hacia la derecha. Y la 8 dice, de acuerdo a la reacción mostrada, NH4CON, más calor, me va a dar N2H4 más monóxido de carbono. Dice, ¿qué sucede con la constante al aumentar la temperatura? Ya. Aquí esta reacción es endotérmica. Ya. Pero lo que me preguntan es con respecto a la constante. Y la constante de equilibrio siempre se ve alterada cuando cambia la temperatura, porque la constante es para una temperatura determinada. Por lo tanto, aquí no me preguntan nada de los reactantes ni de los productos, hacia dónde va, hacia dónde se va el equilibrio, nada de eso. Me dicen qué pasa con la constante. Y la constante, cuando cambia la temperatura, sí se ve alterada. Por lo tanto, ¿qué sucede con la constante? Es alterada. Aumenta, en este caso aumenta. Al aumentar la temperatura, la constante también debe aumentar. Esa es la respuesta de la 8. Es un poco tramposa, ¿no? Y la 10 dice, se tiene la reacción reversible, la que vimos hace un ratito, ¿no? Pero este es más equilibrio que de Chatelier, dice. Pero se parece a la que les he puesto en la prueba temprano, hace una hora más o menos. Pero nos dicen presiones, dice. Inicialmente se colocan A y B gases, ¿no? A y B, los reactantes, los cuales ejercen presiones de 2 y 4 atmósferas respectivamente. Cuando se alcanza el equilibrio, la presión total es de 4. ¿Cuál es el valor de Kp? Kp, no es Kc. Acá no tiene nada que ver con Chatelier. Se los puse porque en realidad estas preguntas, así como pueden venir de Kc, también pueden venir de constante Kp, la constante de presiones. Y es igual, o sea, se hace igual, sino que acá solamente se habla de presiones. Y tengo que tener en cuenta de que tienen que ser gases, porque las presiones solamente las ejercen los gases. ¿Ah? Los sólidos y los líquidos no entran en constantes cuando tiene que ver Kp, cuando se tiene que hallar Kp. Y acá los tres son gases, así que vamos nuevamente a nuestra pizarra para ver cómo se hacía esto. Es igualito que lo que hicimos con concentraciones, pero ahora con Kp. A ver, acá está mi primo. Tengo acá A más 3B me va a dar 2C. Equilibrio. Dice que inicialmente tengo 2 y acá tengo 4 las presiones iniciales. Y acá no tengo nada. Entonces imagínense un recipiente que yo tengo un gas A 2 atmósferas de presión. Y en las moles de B, 4 atmósferas de presión. Las junto de tal manera de que se introduzcan las dos en un recipiente del mismo volumen, creo que era 1, y acá lo que reacciona, estamos hablando ahora de presiones, ¿no? Sería X y acá sería 3X. O sea, al reaccionar las presiones van a reaccionar también, igual que las concentraciones, y se va a producir un 2X. La presión en equilibrio vendría a ser igual a 2 menos X, y acá sería 4 menos 3X, y acá sería 2X. Y la concentración ya no tendría nada que ver con concentración, porque aquí lo que me interesa solamente son presiones. Estas son las presiones en equilibrio. Y como esto dice que suma 4 atmósferas, lo hago como si fuesen moles igual, ¿no? De aquí sale que X es igual a 1.
Por lo tanto, aquí en equilibrio tendría presión parcial de A en equilibrio sería igual a 2 menos 1, 1. La presión parcial de B en el equilibrio sería 4 menos 3, 1. Atmósferas, estamos hablando. Y la presión en C sería igual a 2 veces 1, 2 atmósferas. Y por lo tanto, la constante Kp ahora es presión parcial de C al cuadrado. Presión parcial de C al cuadrado entre la presión parcial de D al cubo y por la presión parcial de A a la 1. La de C, 2 al cuadrado, 2. Y acá 1 al cubo por 1. Igualito me sale 4, pero aquí ya saldría otras unidades, ¿no? O sea, lo que quería decirles es de que si a ustedes les ponen un ejercicio donde les pongan de repente no moles en un volumen determinado, sino les ponen la presión parcial inicial era tal, y la presión en equilibrio es 4, entonces háganlo como si fueran moles, pero estamos hablando de presiones, ¿no? 2 atmósferas, 4 atmósferas, se produce una reacción química, esto pierde un poco de presión porque está perdiendo moles, y esto pierde un poco de presión porque también está están perdiendo moles, y esto está ganando presión porque se está produciendo más C, de más gas, y si se produce más gas, también tiene su presión. Al final tenemos todas estas presiones que están acá, estas que están acá, que son lo que tenía menos lo que se produce, es igual a 4, resuelvo la ecuación, como en el ejercicio que hemos hecho, y por lo tanto ya no tengo concentraciones, sino tengo presiones. Y con la Kp solamente tengo que reemplazar presiones parciales. Eso es lo que quería que vean. Ahora, si me dijeran que convierta Kp en Kc, es una formulita que yo les di. Pero eso no viene en los exámenes de la universidad. Ya eso es dentro de la universidad, para que utilicen la fórmula de constante de Kc a Kp, ¿no? Así que no se compliquen la vida con eso. No va a venir porque es un ejercicio un poco largo y los exámenes de universidad generalmente quieren que lo resuelvan en 90 segundos como máximo, ¿no? Así que tiene que ser una cosa sencilla la que tiene que venir. Por lo tanto, cuanto más vean ustedes de esto, así sea sencillito o difícil, van a darse cuenta de que algo van a tener que hacer cuando vean un examen. No se van a complicar la vida. Ahí en la universidad sí les van a complicar un poco, ¿no? Entonces, eso sería las 10. Vamos a hacer las fichas. Vamos a ver qué me está poniendo Lucas, creo que me está escribiendo. Dice Renzo, profe, Kc solo se altera con el aumento o disminución de la temperatura. Sí, sí, cualquier constante, Kc o Kp, se altera con el aumento o la disminución de la temperatura. Pero con las otras cosas no. Aumento producto, aumento reactante, disminuye producto, aumento la presión, disminuye el volumen. No, ahí la constante tiene que ser la misma. Pero la constante sí se altera con la temperatura. Porque la constante es determinada, es para una temperatura determinada. No es igual una reacción química a 400 grados que la misma a 800, tiene otra constante, ¿no? A ver, dice, sí, solamente con la temperatura. A ver, vamos a ver entonces, como tenemos 15 minutos, hacemos de una vez la ficha, pero lo voy a presentar aquí en Word o en el PDF para que se vea un poco más grande, mejor. Así que atentos aquí para ya no entrar más tarde, porque me imagino que también estarán ocupados ustedes. A ver, ¿dónde están? ¿Cómo aumentar el tamaño de esto? Ya bueno, no sé si se puede ver ahí. Ya casi puedo aumentar. Ya dice, la 1, relacionar exotérmica y endotérmica. A ver, ¿cuál es exotérmica? Acuérdense que acá en química no se habla de energía, sino se habla de entalpía, delta de H. H es entalpía. Pero decíamos que la entalpía, cuando la ecuación o en la reacción es endotérmica, la entalpía, delta de H, se gana, se aumenta. Por lo tanto, acá sería 1, acá cuando es exotérmica, la entalpía va a disminuir. Por lo tanto, aquí sería 1 con, ¿para qué me han puesto? La A es endotérmica, dice. A ver. Parece que no se están acordando. La A es endotérmica. Sí, la A es endotérmica. O sea, sería entonces 2A, ¿no? 1B y 2A. A ver, vamos a salir un ratito de esto. Para que no se compliquen un poco.
Sí, esto es importante y es básico, ¿no? Tengo una reacción A más energía, me va a dar B. Cualquier reacción, sea reversible o irreversible. Si yo necesito energía, si necesito es endo, porque necesito, tiene que ingresar, endotérmica. Ya, endotérmica. Pero esta reacción endotérmica implica de que si yo tenía inicialmente mis reactantes tenían una energía, después tiene que alcanzar una energía de activación y después tiene que bajar. Pero ¿qué significa? Que baja a menos de lo que está, a, un poco, a más o menos así. O sea, si yo tenía una energía inicial, E, energía, y ahora tengo al final una energía un poco mayor, está más arriba, final, energía inicial y energía final, significa que ha ganado energía. Esta es una reacción endotérmica. Entonces, por eso es que si ha ganado energía, si yo tenía 100 y ahora tengo 120, entonces delta de H es positiva. Cuando es endotérmica, la energía es ganada más que todo, ¿no? Porque le estoy dando energía. Pero si fuese endotérmica, si es endotérmica, por ejemplo, A me va a dar B más energía, es exotérmica, exotérmica. Entonces, si es exotérmica, mi energía más bien al inicio era una y al final es menor porque estoy botando energía. Es como si yo tuviera 100 soles y después de un proceso libero 30, o sea, me gasté 30, por lo tanto al final voy a tener menos energía. Y si tengo menos energía, tengo 70 soles, comparado con lo que tenía, mi cambio de energía, o sea, mi cambio de dinero sería 70 menos 100. Acá sería delta de H es negativa. Entonces, cada vez que ustedes vean un delta de H positivo, es endotérmica. Y si el delta de H es negativo, es éxodo, porque el exotérmico significa que estoy botando energía, o sea, voy a tener menos de lo que inicialmente tenía. Entonces, la primera es 1B y 2A, ¿no? 1B, 2A. A ver, vamos a ver la de acá. Muy grande es ahora esto. Dice, al aumentar la presión en la combustión del metano, C, el equilibrio y la reacción se desplaza hacia la, sin alterar la constante de equilibrio. A ver, vamos a ver el metano. ¿Cuál es el metano? Fórmula. Necesito mi fórmula de la combustión del metano. A ver. ¿Cómo es el metano? ¿Quién me dice? Más oxígeno me va a dar CO2 más agua. Ya. CH4, por ahí lo pusimos. CH4. Cuando tiene que ver con presión o volumen, tengo que tener la ecuación balanceada. En cambio, con energía, con temperatura, necesito la entalpía, ¿no? O sea, si es una reacción endotérmica o exotérmica. Entonces acá sería CH4. Tengo un carbono. Acá tengo 4 hidrógenos, sería acá 2. 1 acá. Y acá tendría un 2 y 2, 4, acá 2. Ya está, ¿no? Esa es la ecuación balanceada. 1, 2, 1, 2. Miren, acá tengo 3 moles y acá también tengo 3 moles. No cambia las moles. Por lo tanto, si yo aumento el volumen, no pasa nada, porque acá tengo 3 y acá tengo 3. Los dos productos y reactantes ocupan el mismo espacio. Entonces, aquí en mi ecuación, en mi pregunta sería, dice, al aumentar la presión en la combustión del metano, se mantiene el equilibrio, porque no se altera nada. Y la reacción se desplaza hacia ningún lado. A ningún lado. O sea que aquí no me pongan nada, ¿no? Sin alterar la constante de equilibrio. Acá no se pone nada. Entonces se mantiene porque acá estamos viendo que las moles son iguales. Entonces, presión, aumentar la presión, disminuye el volumen. Y si disminuye el volumen, la reacción se va hacia donde hay menos moles, pero las dos tienen la misma cantidad de moles, por lo tanto no hay alteración. Entonces aquí se mantiene el equilibrio. Y esto ya no pongo nada porque no tendría respuesta. La 3. Indiquen el desplazamiento de la reacción, dice. Por la adición de hidrógeno. A ver, ¿qué pasaría si yo adiciono acá hidrógeno? ¿Hacia dónde se va? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Derecha. Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si aumento
algo, el equilibrio se va hacia el otro lado, ¿no? Si aumento aquí, se va hacia el otro lado. Si aumento esto, se va hacia el otro lado. Pero si aumentara esto, se va hacia el otro lado, ¿no? Entonces, si aumento el hidrógeno, se va hacia la derecha. Entonces, ¿qué sería? El equilibrio se desplaza hacia la derecha. Y pongo una flechita acá, ¿no? La número 4 que dice, ¿cuáles favorecen a la producción de monóxido de carbono? O sea, este monóxido que está acá, ¿no? Un producto. Dice, aumenta la temperatura. Miren, delta DH es positiva, por lo tanto es endotérmica. Si aumento la temperatura, se va hacia la derecha. Por lo tanto, aumenta el CO. Así que la 1 es correcta. ¿Está bien? 2, disminuye la presión. Si disminuye la presión, aumenta el volumen, pero tendría que balancear. ¿Está balanceado esto? Sí está balanceado, ¿no? Está balanceado. Es 1, 1, todo 1. Y acá tendría 1 más 1, 2 mol. Ah, pero este es sólido. No tiene nada que ver. Entonces acá tengo 1 mol y acá tengo 1 más 1, 2. Por lo tanto, los productos tienen más espacio, más moles. A este es sólido, ¿eh? No entra en el volumen, ¿eh? Ni en la presión. Entonces tendría 1 mol en los reactantes y 2 moles en los productos. Si disminuye la presión, tiene que aumentar el volumen. Y si aumenta el volumen, se ve favorecido hacia la derecha, porque hay más moles. Acá tengo más moles. Por lo tanto, también es correcta la 2. Dice, añadir carbono. Bueno, añadir carbono significa que estoy añadiendo un reactante. Miren, añadir carbono sí tiene que ver porque el carbono es parte de los reactantes y por lo tanto se va a descomponer. Si yo añado cualquiera de estos dos reactantes, la reacción se va hacia la derecha. Por lo tanto, también es favorecido, ¿no? La producción de monóxido de carbono. Y la 4, aumentar la concentración de hidrógeno. Aumentar la concentración de hidrógeno, más bien se va hacia la izquierda. Eso no me conviene. Por lo tanto, las 3 primeras son correctas, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces sería la respuesta la E. ¿Está entendido más o menos? A ver, aumentar la temperatura significa que como es endotérmica, acá tengo energía, ¿no? Y si aumento más energía, se va hacia la derecha. Acá disminuye la presión. Si disminuye la presión, el volumen aumenta. Por lo tanto, se va a ir donde hay más moles. Esto no tiene moles porque es sólido. Acá tengo 1 mol, acá tengo 1 mol y acá tengo 1 mol. Sería 1 acá y 2 a la derecha, por lo tanto se va a la derecha. También. Y añadir carbón significa que estoy añadiendo un reactante. Y ese reactante hace que la reacción se va hacia la derecha. Pero esto no, pues aumentar hidrógeno se va en sentido contrario, ¿no? Por lo tanto, es la 1, 2 y 3, la E. A ver, la 5, dice... Profe, Dime. dice mi compañera Branco de que su internet está mal y entrará cuando se arregle. Ya, sí, está bien. Me imagino que sí. Ya, pero está grabado por si acaso. A ver, el número 5, ¿qué dice? Sí, pues tenemos problemas de internet. Yo también ayer tenía problemas de internet, menos mal que no tuve clases. Si no hubiera estado en problemas. No tenía, estaba medio feo. Y cargaba un video y se demoraba, vueltas, nada. A ver, la 5 dice, para el equilibrio de este óxido más hidrógeno me va a dar un antimonio sólido más gas. Dice, ya está balanceado, que tengo 2 antimonios, está balanceado. Dice que Kp es 0,429. ¿Cuál es la fracción molar de hidrógeno? Dice. A ver, ¿cómo se hace esto? Pero ya tendríamos que entrar al mundo de los gases, ¿no? Fracción molar de hidrógeno es las moles de hidrógeno entre las moles totales. Y tengo la constante Kp. Vamos a dejar un ratito, esto lo hacemos en un rato. Vamos a ver las otras que son de teoría y esto lo hacemos rapidito en 3 minutitos. La 6 dice, para el equilibrio NH3 más me va a dar nitrógeno más hidrógeno, ¿qué factores favorecen la formación de NH3? A ver, ¿qué tengo que hacer? Si aumento la presión, el volumen disminuye. Y si el volumen disminuye, se va a ir hacia donde hay menos moles. Acá tengo 2 moles y acá tengo 4. Por tanto, al aumentar la presión, la reacción se va hacia la izquierda. Favorece el NH3. Dice 2, aumento de NH3. A ver, si aumento de NH3, la reacción se va hacia la derecha. No me convendría. Yo lo que quiero es que tenga más NH3. Por lo tanto, ¿cómo voy a aumentar NH3? Tengo que quitar más bien. Esto no es. Y la tercera dice aumento de la temperatura. No me dicen nada con respecto a la entalpía ni la energía que se produce o que se necesita. Por lo tanto, no podría decir con respecto a la tercera. Así que aquí la respuesta es la 1 nada más. Esta que está, la 1.
No me dicen nada más, a menos que me den algún dato más de entalpías, ¿no? No me dan datos, no puedo. Esto no le faltarían datos. A ver, la 7 dice, dada la siguiente relación de equilibrio, en SO3 más ya, miren, está 1, 1, 1, 1, está balanceada. Si se extrae cierta cantidad de NO, se extrae, o sea, estoy quitando NO, y simultáneamente se adiciona NO2, miren, quito esto y aumento esto. Si quito esto, la reacción se va hacia la izquierda. Si aumento esto, la reacción se va hacia la izquierda también. Dice, disminuye la concentración de SO3. No, aumenta más bien esto, porque se va hacia la izquierda. Aumenta la concentración de SO2. Sí, aumenta esto, porque al irse a la izquierda, no, aumenta, disminuye también. Si irse a la izquierda significa que se va a gastar más de esto. Y 3, aumenta la concentración de NO. Aumenta la concentración de NO. Esto. Si se extrae esto, aumenta la concentración de NO. ¿Por qué? Porque al extraer estoy haciendo que la reacción se vaya hacia la izquierda y se va a producir más de NO. Por lo tanto, la respuesta sería la 3 nada más. La 3. La 3, la C. A ver, ¿está entendido? Yo estoy quitando esto. Por lo tanto, si quito esto, se va hacia la izquierda. Si aumento esto, se va hacia la izquierda. Por lo tanto, mi reacción se va a ir hacia la izquierda siempre. Irse a la izquierda significa de que esto va a aumentar. Acá dice disminuir, no es. Esto significa que va a aumentar. Y acá es aumento de la concentración de NO. Sí, es verdad. Y acá dice, si aumentan estos tiene que disminuir. Y acá dice aumenta el CO2. Por lo tanto, esto es falso, ¿no? Es solamente en la 3. Y en la 8 dice H2 más CO2, la reacción que está acá, dice las concentraciones de equilibrio son 0,1, 0,7 respectivamente. Si se agregan 0,3 moles por litro de HI, o sea, estoy agregando esto que está acá, ¿cuántas moles de hidrógeno están presentes en el equilibrio? O sea, acá, parece más de equilibrio que de Chatelier, ¿no? Ya. También lo podemos hacer ahorita en la pizarra. Vamos a ver las 5 y la 8, rapidito. Nos queda un minutito. O lo podríamos hacer de repente otro día. ¿Y por qué no la prueban ustedes? A ver, vamos a hacerlo rapidito, las 5 que sea. SB 2 o 3 más 3 hidrógenos. Me va a dar 2 antimonio más 3 aguas. Ya. KP. KP solamente involucra, a ver, lo que es gaseoso, ¿no? En este caso sería, la KP sería igual a la concentración de agua, o sea, la presión parcial de H2O al cubo, entre la concentración parcial de hidrógeno al cubo. Así más o menos, ¿no? En las 5 vamos a ver. Dice, ¿cuál es la fracción? Ya, entonces dice que KP es 0,429. Esto es igual a 0,429, pero dice que las concentraciones... Nada más. Ya. No me dan ningún otro dato más. Ya, pero pueden decirme si este número tiene raíz cúbica. ¿Tienen calculadora alguien? La presión parcial del H2O entre la presión parcial del hidrógeno tendría igual a la raíz cúbica de esto. ¿Cuánto saldría? A ver. 0,429. Vamos a verlo rapidito. 0,75. ¿Cómo? 0,75. Entonces, si la presión es 0, la relación de presiones es 0,75. Dice cuál es la presión más. Entonces, significa que una presión es, bótalo aquí, presión del hidrógeno. O sea que la presión de agua es la 75% de la presión de hidrógeno. Si yo tuviese, por ejemplo, una presión total, vendría a ser igual a la presión de agua más la presión del hidrógeno, que sería aquí 1. Supongamos que la presión del agua es 1 atmósfera. Acá sería 1.
la presión del hidrógeno, no, la presión del hidrógeno fue según la atmósfera. Vamos a poner que la presión del hidrógeno es así, ¿no? Que sea 1. Y si la presión del hidrógeno es 1, la del agua es 0,75. 0,75. Ya está. Para que los dos mantengan esta proporción. Por lo tanto, la fracción molar de... La fracción molar del hidrógeno sería presión del hidrógeno entre la presión del agua, sería la fracción molar del hidrógeno. Esto. Y eso vendría a ser igual a 1 entre 0,75. 1 entre 0,75. ¿Cuánto sale 1 entre 0,75? Pero no habría respuesta acá. ¿Cuánto sale? 1 entre 3/4 sale 4,33, puro. ¿no? Ujú. Sale 1,33, pero eso es imposible. Ah, no, me he equivocado. Aquí es entre la presión total, entre 1,70, presión de los dos, total. Entre 1,75. 1 entre 1,75 es. ¿Cuánto sale? 0,57. 0,57. Esa sería la respuesta. Ya, pero ese tema, al menos los chicos de tercero no lo van a entender porque no hemos visto fracciones molares, ¿no? Presión de un gas entre presión total es la fracción molar. La presión del hidrógeno no la tengo, estoy asumiendo que es 1. Y si es 1, el otro tiene que ser 0,75. La presión total sería la suma de los dos, 1,75. 1 entre 1,75 sale 0,57. Y la pregunta 8, a ver, para más o menos tener una idea, se dice, tengo la concentración de equilibrio 0,107, pero no dice de quién. Los concentraciones de equilibrio son 0,1 y 0,7 respectivamente. Se agrega 0,3 litros de ¿cuántos moles de hidrógeno están presentes en equilibrio? Esa déjenla, no la hagan. Vamos a hacerla en la siguiente clase los dos juntos, mejor, ¿ya? Todos juntos. Porque respectivamente se refiere seguramente a hidrógeno y yodo, pero no necesariamente a. Así que está para interpretar. No la hagan la 8. Vamos a hacerlo juntos en la próxima clase. Bien, vamos a paralizar un ratito esto.